Bueno, estamos ya en el último bloque de Universidad Noticias, edición central. Vamos ahora a la información internacional y para eso tenemos, para analizar lo que está sucediendo específicamente en Colombia, tenemos a Santiago Prón aquí en nuestro estudio. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, el 27 de octubre van a ser las elecciones donde van a elegir a gobernadores de los distritos, perdón, de los departamentos y a los alcaldes de los municipios en un marco de suma violencia. Es así, estábamos analizando un poco los números que ha dado a conocer la misión de observación electoral, que lleva un recuento de los hechos de violencia registrados contra los candidatos, contra posibles candidatos, porque esto empezaba a suceder antes de que empezara, digamos, concretamente lo que puede ser nombrado como la campaña, pero además habla de referentes sociales que han sido víctimas de hechos violentos, de ataques, pero también incluso de crímenes. Sí, todos los organismos de derechos humanos se han expresado, hay diferentes números, ¿no es cierto? Todos los números son alarmantes, ¿no es cierto? Hay desde la campaña que inició en julio hasta octubre, van matando, se calcula cerca de un dirigente o un candidato por semana, con lo cual es un número sumamente alto. Y de que desde el año 2016 se calcula que cerca entre 600 y 700 líderes sociales, dirigentes sociales, han sido asesinados, secuestrados o han sufrido algún tipo de amenaza. Bueno, por ejemplo, esta organización que mencionábamos recién, MOE, hablaba, por ejemplo, de que una amenaza diaria recibe algún dirigente político, algún dirigente social, sobre todo aquellos que pretenden ser candidatos y llegar a ocupar algún tipo de cargo. Pero dicen, aquellos que ocupan un lugar hoy por hoy en la sociedad tratando de hacer algún aporte, también están siendo víctimas de algún tipo de atentado, de amenaza y, como decíamos también, de incluso asesinatos. Sí, es como decís vos. De hecho, el sindicato docente que agrupa a todos los docentes del país de Colombia llamó a un paro general porque también están sufriendo amenazas los docentes que van a dar clases en las escuelas, ¿no es cierto? Sobre todo en las escuelas rurales. Esto habla de un incremento de violencia muy alto y que se están definiendo, obviamente que esta violencia, si bien venía como aplacada, ya media olvidada, que tuvo su pico en los años 90, ¿no es cierto? Sí. Está volviendo con algunas señales de los grupos de la FARC que vuelven a las armas, con grupos terroristas, obviamente que los gobernadores son una especie de caudillo, ¿no es cierto?, en sus departamentos, y esto obviamente los puede beneficiar o perjudicar a los grupos que están vinculados o a la guerrilla o al narcotráfico. O sea que básicamente, digo, desde nuestra posición y tratando de entender la situación, está vinculada con el poder no cedérselo a otros, ¿no? Básicamente de eso se trata. Sí, de marcarle al poder político que tiene límites, ¿no es cierto? Y que no alcanza, que puede estar todo el Estado de parte tanto de los docentes o de los candidatos, pero que aún así la violencia puede triunfar, ¿no es cierto?, entre comillas. Entonces es una especie de amenaza constante que están sufriendo el proceso electoral que es dentro de casi 40 días. ¿Y qué dicen las autoridades de la nación? Digo, porque esto está sucediendo, como decías vos, en los distintos departamentos donde se van a dar estas elecciones. Pero digo, ¿hay alguna información, alguna medida que venga de parte del gobierno nacional que trate de aplacar esta situación? Ante el pedido de los partidos políticos de suspender las elecciones o de aplazarlas, el gobierno nacional dijo que no la va a suspender, que ellos van a garantizar la participación, pero lo cierto es que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que hay cerca de 300 municipios donde la violencia es extrema, donde no se podría garantizar el derecho ni a elegir ni a ser elegido. Entonces, no se quiere volver a esto de los candidatos únicos, de las listas únicas, ¿no es cierto? Y de una restricción de la democracia. Bueno, o sea que hoy por hoy hablamos del peligro que corren quienes tratan de llegar a algún lugar, a algún cargo, pero si vos planteás esto, que incluso lo están denunciando los derechos humanos en el país, no está garantizado ni siquiera la seguridad para quien quiera ir a elegir a un candidato.
No, de hecho, esos 300 municipios hay una extrema violencia, ¿no es cierto?, que como clasifican los organismos de derechos humanos, que ni siquiera el ejército colombiano podría garantizar que la elección, ¿no es cierto? Entonces, es realmente, y son 300 municipios, o sea, es un muchísimo. Gran número, sí, un gran número de municipios en los que las personas no podrían expresarse y sobre todo también son más que nada del ámbito rural. Bueno, esperemos que la situación cambie y mejore y esto lo decidimos analizar porque viene como título desde hace algunos días y en realidad los medios del mundo no se están ocupando de esto y es también lo que pretenden los organismos de derechos humanos que están reclamando que se haga visible esta situación para que empiece que se haga eco el reclamo no solamente ahí en Colombia sino también en otras partes, ¿no? Sí, sin duda el gobierno nacional de Colombia va a tener que empezar a dar señales de garantía, de tranquilidad, ¿no es cierto?, y de paz hacia el interior, porque recordemos que también hacia afuera está la presión de Venezuela, claro, ¿no es cierto?, también. Donde dicen, Trump me dice que yo no soy democrático, pero el país que está al lado, que obviamente es aliado, no puede garantizar sus comicios democráticos, ¿no es cierto? Entonces va a tener que empezar a ordenar y a garantizar cierta paz dentro de casi 40 días. Ojalá lo logre, porque estamos hablando de la seguridad de quienes hoy por hoy están viviendo ahí en Colombia. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes por la invitación. Santiago Pron, analista internacional, hablando de lo que hoy por hoy sucede en Colombia, que está sumergida en hechos sumamente violentos vinculados a las elecciones de los departamentos, de los municipios que están muy próximas.